Hola a todos, bienvenidos a la cápsula número 10 de la materia Metodología y Arquitectura. Yo soy el maestro José Rueda y los voy a estar acompañando durante esta cápsula. Comenzamos. Muy bien. Ya que hablamos de la selección de un tema, ya que hablamos de las preguntas de investigación, el día de hoy vamos a hablar sobre la delimitación del tema. Delimitar un tema es el proceso de acotar, precisar y definir los límites de un asunto de investigación académica. El desarrollo de proyectos, la redacción de ensayos, la elaboración de tesis y cualquier actividad donde se requiera abordar un problema o una idea de manera sistemática y ordenada. La delimitación implica definir claramente el objetivo de estudio, sus dimensiones temporales y espaciales, el enfoque metodológico, la población o muestra, así como las variables y relevantes y objetivos perseguidos. Sin una delimitación adecuada, el trabajo puede perder dirección, volverse demasiado amplio o ambiguo y generar una confusión, tanto en quienes lo realizan como en quienes lo leen o evalúan. Los elementos que existen para delimitar el tema pueden empezar, por ejemplo, con temática, que define el núcleo del tema que abordará o que se abordará especificando el problema o la problemática de manera concreta. Un ejemplo dice, en vez de educación en México, delimitar el tema significaría uso de plataformas digitales en el aprendizaje de las matemáticas secundarias. La delimitación se ve presente sobre todo en, primero, aquí hablan sobre un área temática y aquí hablan de una herramienta, ¿verdad? Entonces hay una delimitación, no va a ser enseñanza de matemáticas simplemente en, por ejemplo, en presencial, sino que simplemente abarcará el área de plataformas digitales. Lo otro es que no es de cualquier materia, ¿verdad? Sino específicamente matemáticas. Luego, eh, lugar, dice, precisa el ámbito geográfico o institucional en el desarrollo del estudio. Por ejemplo, escuelas públicas en la Ciudad de México. Ahí especifican específicamente o directamente la ciudad, ¿no? Luego tenemos el tiempo, dice, define el periodo histórico en el cual ocurre el fenómeno de investigación. Aunque en este caso nos ponen de 2020 a 2023, también puede hablarse de periodos, por ejemplo, durante la posguerra, durante la preguerra, durante la Segunda Guerra Mundial, durante el gobierno de tal persona. Existen diferentes maneras de delimitar el tema desde el punto de vista temporal. Lo que sí tiene que estar muy claro es que para usarlo como un elemento delimitante, cuando no sean fechas o años en específico o meses en específico, deberá tenerse claro que este factor deberá ser plenamente público y conocible para todos. Es decir, todos deben de estar perfectamente claros, por ejemplo, cuándo inició y cuándo terminó el porfiriato, por decir un tema, ¿no? Por ejemplo, desarrollo del ferrocarril durante el porfiriato, bueno, ¿cuáles son los años que abarca el porfiriato? Todos deberíamos estar de acuerdo en esas fechas. Población del sujeto, especifica el grupo, instituto o población que se refleja el estudio, pudiendo ser un grupo de personas con características en común, personas agrupadas deliberadamente, poblaciones grandes, delimitadas de manera geográfica o incluso por idioma, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, ponen estudiantes de segundo y tercer grado de secundaria. También habla de que puede ser por teoría o enfoque. Dice, determinar el enfoque a perspectiva de disciplina. Por ejemplo, dice perspectiva pedagógica y tecnológica de la educación, aunque también pudieron haber dicho metodológica o pudieron haber dicho de otro tipo, ¿verdad? Y otra manera en la que podríamos usar un enfoque, veamos, por ejemplo, perspectiva económica del desarrollo de nuevas tecnologías de energías alternas o perspectiva ecológica de desarrollo de nuevas tecnologías alternas. Por último, te dice que también puedes clasificarlo por metodologías, que dice que precisa el tipo de investigación. Por ejemplo, puede empezar como investigación evaluativa, investigación cuantitativa, investigación cualitativa, y diciendo directamente la técnica que se va a aplicar. Dentro de los riesgos de la limitación del tema existe la excesiva reducción del tema. A veces, tratando de ser específicos, en lugar de ser específicos, somos limitadores. Es decir, luego se eligen temas tan pequeños que cuando desarrollas la investigación te das cuenta que es imposible desarrollarlos sin tener que abarcar un poco más de lo que inicialmente se tenía planteado. Sobre todo pasa porque recuerden que al final las ciencias son multidisciplinarias o tienen factores multidisciplinarios, lo que va a hacer que tengan contacto con otras, ¿verdad? También dice que tenga falta de representatividad, que quiere decir que se delimite la población de una manera inadecuada. Por ejemplo, cuando se quiera hablar eh, de manera geográfica y solo se utilicen poblaciones
o delimitaciones de una sola escuela o de una sola zona. Por ejemplo, lo imposible que sería decir cuáles son las faltas de ortografía más comunes de las personas que escriben o de habla hispana en México y que solo se tomen en cuenta personas que vivan en Baja California Sur. Sería ilógico porque se utiliza una población muy pequeña con respecto al objetivo, ¿verdad? Luego tenemos el sesgo de la selección de espacio o tiempo. Elegir un espacio geográfico, temporal o institucional que sea lo más pertinente, lo cual puede distorsionar la validez de los hallazgos. Por estudiar únicamente una escuela con una inversión tecnológica cuando el interés general es la educación promedio. El sesgo de selección de espacio va directamente relacionado a la geografía, que te dice que, muy similar al ejemplo anterior, ¿verdad? Al tema de la representatividad, si bien no solo se trata de que elijamos mal la población, sino que también podemos elegir mal la segmentación. Por ejemplo, no podemos decir que el estudio se basa en reconocer la predilección en comidas típicas mexicanas y solo hablar de la gastronomía de un estado, ¿verdad? También puede ser las limitaciones en la disponibilidad de información, pues no todos los temas cuentan con una gama de desarrollo amplio. Hay temas que se encuentran reducidos, ¿verdad? Una limitante más puede ser el enfoque teórico. Adoptar una sola perspectiva, por ejemplo, como pedagogía, sociología o tecnología, puede dejar de lado otros factores que influyen en el fenómeno. Por ejemplo, estudiar únicamente el rendimiento académico sin considerar la motivación, la situación económica o el contexto familiar. También puede haber dificultad para extrapolar resultados. Cuando más delimitado esté un estudio, más difícil será aplicar los resultados a otro contexto, reduciendo ese valor generalizable, ¿verdad? Y por lo tanto, limitando el valor de la investigación a fenómenos demasiado específicos. También existe el riesgo de la simplificación, que un tema complejo puede volverse superficial si las variables no están correctamente identificadas o si el título tiene 5, 6, 7, 8, 10 variables, y entonces en ese momento, pues el tema queda demasiado pequeño. Que esto mismo va a dar pie a esos, precisamente esos errores, ¿verdad? Temas demasiado amplios, temas demasiado específicos, falta de justificación, confusión entre delimitación y formulación del tema, que este es uno de los problemas más críticos, que dice que la delimitación del tema pues va a definir el alcance, ¿verdad? Mientras que la formulación del problema va a expresar la pregunta general. Entonces, normalmente delimitación y formulación del tema puede llegar a confundir a los investigadores menos expertos, pero la clave está en que la delimitación lo que te dice es de dónde a dónde, y la formulación te dice el qué del problema, el qué, cómo, ¿verdad? Entonces, digamos que dentro de las preguntas que son aplicables como el qué, cómo, cuándo, dónde, delimitación responde el cuándo, dónde, ¿verdad? Y en el caso de la formulación del problema, te habla más bien del cómo, ¿verdad? Mientras la delimitación tiene un carácter de barrera, la formulación tiene más bien un carácter explicativo, ¿verdad? También puede cometerse un error al no considerar la viabilidad. Recuerden que las investigaciones son financiadas o requieren de recursos. Estos recursos no son gratis, esos recursos no vienen de la nada. Tienen que haber alguna institución interesada en hacer esta investigación que proporcione estos recursos. Y no solo que proporcione el tema de financiero, sino también que tenga la facilidad de ofrecer personal con tiempo, ¿verdad? Sin estos recursos, pues será imposible. Otra manera de no considerar la viabilidad es que no se tenga acceso a la información. Por ejemplo, que se quiera investigar el comportamiento de ciertas especies en el fondo marino y todavía no sea posible llegar hasta esa profundidad del mar. Entonces, simplemente no sería viable si no existen las tecnologías para alcanzar esa profundidad. Otra cuestión sería encontrarse problemas con las ambigüedades de los criterios, que significa delimitar sin criterios claros y esto puede dificultar sobre todo las conclusiones. Cuando los criterios son ambiguos, cuando nosotros no delimitamos bien esos criterios, lo que sucede, ambiguo quiere decir que puede presentarse a más de una interpretación, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir, voy a investigar bancos, pero ok, pero vas a investigar bancos nacionales, bancos internacionales, bancos de dinero, o estás investigando la fabricación de bancos para sentarse. Así puede parecer algo ilógico, pero
diferentes frases mal redactadas con errores de, eh, de redacción o incluso con errores de lenguaje como pleonasmos, ¿verdad? O duplicidades o contrapartidas, van a generar problemas a la hora de interpretar los resultados. Como ven, delimitar el tema ciertamente va a ser ponerle límites, pero esos límites no son solamente barreras, sino son también elementos de protección, ¿verdad? Para que las investigaciones no se salgan de cabida y sean lo más objetivas posibles. Muy bien, eso es todo por esta cápsula. Nos vemos en la siguiente.